Estoy encargada de lo que es prestaciones médicas y obras sociales, y básicamente lo que hago es asesorar a las familias cuando ingresan en cómo realizar el trámite. Soy una especie de facilitadora del trámite para las familias. Lo que hacemos es recepcionar, según quien sea el financiador de la obra social, ART, cualquiera de los financiadores que existen, de los servicios de internación domiciliaria, obras sociales prepagas, ayudamos a la familia a transitar ese periodo de la recepción del trámite, que tengan un final rápido y eficiente en la obtención del servicio que necesitan para su familiar. Y lo que hago yo particularmente es brindar todo tipo de asesoramientos también en lo que pueda ser situaciones de encontrarse en el domicilio, como pueda ser algún trámite que tengan que hacer electrodependientes o alguna solicitud a la municipalidad o cualquier trámite que se presente que pueda ser de utilidad para la familia. Lo que hacemos es apuntalarlos, digamos, en el momento difícil que están pasando generalmente con un familiar internado o un familiar enfermo. La internación domiciliaria es un paradigma de prestación, una modalidad prestacional. Cada vez más es una necesidad que a la salida de una internación el paciente tenga una atención más allá de la que tuvo en el hospital, por ejemplo, porque la problemática de salud tiene que ser abordada y debe continuar una rehabilitación o requiere algún tipo de servicios en el domicilio para evitar reinternaciones. La gente muchas veces desconoce que todas las obras sociales tienen coberturas domiciliarias. En el caso de las prestaciones, generalmente son gratuitas para el paciente, están a cargo de los financiadores, que pueden ser las obras sociales, las prepagas, las aseguradoras de riesgo de trabajo. Y muchas veces es un derecho desconocido por el paciente o el familiar. Como no ha requerido de él, no tiene asesoramiento al respecto. Cuando existen dificultades en las prestaciones, cuando la gente se queja de prestaciones en salud, en la salud pública y demás, casi siempre es por falta de información. Nosotros pensamos, tenemos un concepto en la empresa que es como el concepto de la calidad total. Pensamos que el paciente o el familiar tiene que recibir sobre todo desde el principio un buen asesoramiento para estar conociendo qué va a recibir y no tener ideas equivocadas respecto de las prestaciones, porque es ahí cuando la gente siente disconformidad, cuando no es asesorada, cuando no es informada convenientemente de qué es lo que le corresponde, qué es lo que va a recibir, en qué tiempos. Y aprender este rol de tener internación domiciliaria, que es diferente que la atención en un hospital, es completamente diferente. El paradigma de la atención domiciliaria es terapéutico etimológicamente, porque le brinda al paciente una calidad de servicio en su propio domicilio, donde tiene contacto con sus actividades personales, donde puede seguir realizando en la medida de sus posibilidades alguna actividad laboral, personal, donde está en contacto con su familia, donde no pierde sus roles, sus vínculos, sus mascotas, donde tiene un autoconcepto diferente que en el hospital, porque puede revalorizarse como persona estando en su propia cama, en su propia casa. Eso no se lo puede brindar ni el hospital más afamado, el más complejo. Como la casa de uno no hay, porque la casa cura. Y nosotros creemos que esa es la mejor forma de atender a una persona, en su propia casa, donde está contenido y acompañado por su gente, por sus amigos, por sus familiares. No hay restricciones de visitas, no hay restricciones de horarios, es mucho más barato para la familia, no se tienen que trasladar, no tiene que comer cosas que no le gustan, come su propia comida. Todas esas cosas hacen que una persona se pueda mejorar. En el caso de las personas que necesitan un servicio de atención domiciliaria o creen necesitarlo para su familiar, nosotros en la sucursal recibimos a los familiares
y los asesoramos tanto en la etapa del paciente internado, enfermo, como en la etapa previa. A nosotros no nos cuesta nada recibir a una familia y explicarle si es posible o no que reciban ese tipo de servicio. Cuando vienen con las órdenes médicas, los asesoramos respecto de si esta orden está confeccionada con toda la información que su obra social requiere o existe algún tipo de planillas especiales que hay que confeccionar. Tratamos de facilitar esa parte del camino del familiar y también muchas veces brindamos asesoramiento a familiares que están en una etapa previa, que tienen un familiar que piensan que potencialmente va a requerir algún servicio en el futuro. Nosotros estamos encantados de recibir a las familias para poder explicarles esto, más allá de que en este momento puntual no estén requiriendo este tipo de servicio, pero sí en el futuro. Siempre para el paciente es mejor recibir el servicio a tiempo que recibirlo tardíamente, para la familia también. Hay familias que están angustiadas con el tema de tener que institucionalizar a un familiar y muchas veces eso se puede evitar a través de la atención domiciliaria para que los cuidadores no se agoten, que la familia no se agote en el proceso de cuidar a un enfermo o que no pueda realizarlo porque hoy en día muchos familiares trabajan y no pueden brindar estos cuidados, son cuidados especializados que no saben brindarlos. Entonces, a veces también se cometen errores, ya sea realizando una curación compleja o una rehabilitación, y siempre es mucho mejor que reciban la atención domiciliaria. Y cuando no saben si pueden tener o no ese servicio, lo que nosotros hacemos acá en la sucursal y en el resto de sucursales es explicarle cómo acceder al servicio. Tandil es una ciudad que es cabecera de otros partidos de la zona y recibimos mucha gente que está hospitalizada en Tandil, pero que pertenece a otras localidades, a Raucha, Sula, Juárez. Y bueno, lo que nosotros hacemos es explicarles a esta familia o ayudarlos con el trámite para que puedan llegar a su domicilio en la localidad que sea y tener el servicio cuando llegan. No todos los pacientes logran recuperarse. No es el objetivo la cura, digamos. O sea, el objetivo es la atención, el objetivo es el cuidado. Nuestro objetivo de trabajo es cuidar. Si en el camino obtenemos la cura o el alta con recuperación, con niveles de recuperación, mejor, pero en realidad hay pacientes que también vienen en el final de la vida y los acompañamos en esa etapa. Cuando realizamos la entrevista inicial, vemos si ese domicilio está preparado para recibir el tipo de atención que está prevista, ya sea desde lo arquitectónico, ya sea desde lo social. Nosotros tenemos personas de todo tipo de ingresos sociales con todo tipo de situaciones. Hay veces que los domicilios no están preparados para recibir el tipo de atención que está prevista. Tal vez no haya espacio físico para que vayan profesionales o cuidadores a quedarse 24 horas o no estén dadas las condiciones de algún tipo, baños instalados, o no haya agua o algún servicio que se requiera. Todas estas cosas nosotros tratamos de brindar un asesoramiento a la familia, ya sea que requieran algún tipo de servicio desde la municipalidad, desde desarrollo social. Trabajamos también con los electrodependientes, o sea, se van brindando todo el tipo de ayudas para que la gente finalmente logre el objetivo del cuidado. La empresa en este sentido es muy cuidadosa en cuanto a no brindar servicios que no garanticen la seguridad del paciente en el domicilio. No todos los pacientes están en condiciones de ir al domicilio, aunque sí hay pacientes de altísima complejidad. Incluso en Tandil nosotros tenemos pacientes con asistencia ventilatoria mecánica con una terapia intensiva en su domicilio, pero no todos los domicilios están preparados para tener ese tipo de servicio. Nosotros vivimos con el tema de los cortes de luz recientes. Fue muy difícil, pero pudimos controlar, o sea, fue duro para nosotros ir a todos los domicilios que tienen oxígeno, garantizar los servicios en todos los domicilios. O sea, para eso tenemos servicios de coordinación permanente que van a todos los domicilios y que están permanentemente custodiando este tipo de cosas que pueden ocurrir en cualquier momento. Tienen que estar dadas las condiciones de seguridad de los pacientes para que puedan estar en la casa. Y no todo el mundo está en esas condiciones. El paciente no tiene que estar ni en disconfort ni inseguro de ninguna manera. Para eso
tiene que haber determinadas cosas que se tienen que ver antes. No hay que apurarse en dar un alta con un paciente que no está en condiciones de estar en el domicilio. Hay que garantizar los servicios de calidad para esa persona y sobre todo de seguridad. La empresa siempre tiene bastante cuidado en lo que es la selección de las personas que van a los domicilios y también garantiza lo que son los reemplazos cuando existen ausencias por enfermedad u otros motivos. En general tratamos no solamente de garantizar la presencia del cuidador, que sea idóneo para los cuidados del paciente, que el paciente requiere, que pueda físicamente movilizar a la persona, porque existen estas cuestiones del tamaño físico de los enfermos, pero también que la persona se sienta a gusto. Tratamos de garantizar que la persona se sienta a gusto con la persona que lo acompaña, porque los cuidadores domiciliarios o enfermeros que están horas con los pacientes son los que más tiempo pasan y donde más puede darse que se agoten las relaciones. Entonces es muy importante que exista ese vínculo y que ese vínculo sea sano entre la familia, el paciente y el cuidador que va al domicilio, porque son los que más horas están. Un cuidador que en otro domicilio funcionó bien, en el domicilio de la gente muchas veces no existe ese vínculo, no se da esa empatía, y nuestras acciones no pueden ir a modificar ese domicilio para mal, sino que tiene que ser en pos de lo que es deseado por la familia. No necesariamente lo que es deseado por el grupo de salud es lo que finalmente desea la familia. Nosotros tenemos que empatizar con ese deseo de la familia y lograr ese vínculo adecuado. Y nosotros tratamos de ser muy cuidadosos en la selección del personal que va a los domicilios para que después no existan sorpresas y no existan desilusiones, porque la desilusión muchas veces es el peor de los sentimientos en las relaciones entre las personas.